con peras y manzanas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa económico de Mega. Y antes de que pasemos a revisar los temas que tenemos preparados para hoy día, quiero presentar a mi compañera y colega, obviamente, del Team Económico, Rafa Bremer. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá, día jueves. Ya se acerca el fin de semana. Se acerca el fin de semana, así que con el mejor de los ánimos para hablar los temas económicos que nos competen hoy. Y haciendo el hoy. aguante porque el jefe está de vacaciones. Sí, nuestro jefe sigue de vacaciones, pero ya va a volver. Así que ya la próxima semana retomamos con equipo completo. Así que la gente que lo echa de menos ya viene. Bueno, quiero que pasemos a hablar del tema de los pagos, Rafa. Tú generalmente, ¿cómo te gusta pagar? Porque hay gente que le gusta, por ejemplo, el efectivo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Algunos pagamos con el celular, por ejemplo. ¿A ti cuál es tu manera? Mira, a mí el celular todavía me cuesta. ¿Te da miedo? Me da un poco de miedo. Yo sé que es un sistema que es bien seguro, pero me incomoda un poco. El efectivo yo creo que está en retirada, solo para cargar la tarjeta VIP. Pero en general, totalmente. Tarjeta de débito es lo que utilizo. ¿Conoces Mercado Pago, me imagino? Por supuesto que conozco Mercado Pago. Y para la gente que no lo conoce, tenemos de invitada acá a nuestro programa a Agostina Colaizo. Ella es gerenta de créditos y tarjetas de Mercado Pago. Agostina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, quiero que partamos de inmediato con Mercado Pago. ¿Qué es? Sobre todo para las personas que aún no lo conocen, ¿qué es Mercado Pago? ¿Qué beneficios trae también para la gente, para los consumidores? Súper. Bueno, Mercado Pago es una cuenta digital. Sí, una cuenta digital es básicamente una cuenta como cualquier otro banco, pero que en su esencia vive en el mundo, digamos, de la aplicación del celular. Desde que uno se la crea hasta todas las transacciones y todo lo que hace es con el mismo celular. Y bueno, Mercado Pago, muy divertido que dijiste el efectivo para la VIP, porque en realidad con Mercado Pago, hoy por hoy de hecho tenemos una función que es súper efectiva, digamos, en cuanto a poder pagar en el metro o cuando uno quiere usar Sub directamente generando un QR y con ese QR se pasas puede... ahí, no sé, te subes a la micro, al metro, le haces pip y Total. pasa directamente. Sí, y eso efectivamente creo que es un avance enorme hacia... metiéndole un poco la tecnología, digamos, en algo que por ahí uno creía que no iba a cambiar por mucho tiempo, como estábamos todos muy acostumbrados a la VIP, a la tarjeta, y era no, me olvidé la tarjeta. Y bueno, ya ha irrumpido con fuerza también el tema de las cuentas digitales, ¿o no? ¿Tú crees que ha cambiado de alguna manera el hábito? No sé, los más jóvenes, quizás les cuesta a los más adultos, como decía la Rafa, hay algunos que les dan un poquito de miedo. ¿Me estás diciendo...? No, estoy diciendo adulta. Que se sepa, así me humilla, me humilla. No, para que te quedes tranquila, efectivamente hay muchísima opción en el mundo de cuentas digitales, pero no necesariamente de los más jóvenes. Obviamente que los más jóvenes son los que primero impulsan, digamos, estas tendencias y los early adopters, por así decirlo. Pero hoy por hoy, dentro de lo que es nuestra cuenta digital, tenemos un universo muy grande de personas que tiene más de 40 años y que usa la cuenta como bastante asiduamente. Quiero tomar de lo que dice la Tami, que es este boom, creo que sí es un boom, podemos llamarlo como un boom de las cuentas digitales. ¿Por qué crees tú que se está dando este fenómeno? Tuvimos un periodo, por lo menos acá en Chile, en donde los bancos tuvieron muchas restricciones, no todo el mundo puede acceder a cierto tipo de tarjetas. ¿Tendrá que ver con eso, con aumentar la accesibilidad para todo el mundo? Totalmente. De hecho, creo que Chile fue uno de los países más pioneros en lo que fue la bancarización, ¿no? A través de lo que todos sabemos, la cuenta RUT. Básicamente, a través del RUT, cualquiera podía tener acceso a una cuenta bancaria. Y eso dio la posibilidad a todos a que tuvieran una cuenta, no tuvieran que estar al margen. Pero esa cuenta, en muchos aspectos, tenía un montón de limitaciones, ¿no? Y lo que nosotros venimos a hacer y muchas de las fintechs también que están avanzando en el mundo de las cuentas digitales es justamente poder brindar una solución a estos usuarios que tienen acceso pero tienen un acceso limitado, restringido. Y un poco de caras a el boom que se está dando de nuestro lado, por ejemplo, fue empezar a ser muy innovadores y disrumpir un poco el mercado con una propuesta distinta a lo que estaba hoy por hoy en Chile, como deben haber escuchado, por ejemplo, el producto de Haz Crecer Tu Dinero, que eso efectivamente marcó como un antes y un después. Es novedoso, me imagino. Ustedes fueron los pioneros como institución financiera, por así decirlo, en este, no sé si es modelo de inversión. ¿Cómo funciona eso? Excelente pregunta. Efectivamente es un modelo de inversión, pero creo que lo más importante es lo que dijiste, es que logramos como resolver una necesidad que quizás
no estaba tan clara y la necesidad era, básicamente, había muchas personas que en el contexto en el que estábamos hace un par de años con una inflación de 2 dígitos, perdiendo poder adquisitivo, no tenían una oportunidad para decir, bueno, al menos me aseguro de que mi plata no le pierda a la inflación, ¿no? Y eso por ahí en otros países era mucho más evidente. Bueno, en Argentina, imagínense, con inflaciones del 100%, la gente sabe que tiene que hacer algo con su dinero. Pero acá no había sido tan evidente por mucho tiempo y creo que eso generó puso una barrera en cuanto a que digamos, los incumbentes y quienes estaban participando del mercado pensaran proactivamente en una manera de solucionar esto, ¿no? Y efectivamente entonces lo que nosotros dijimos era, tenemos que poder encontrar la manera de que las personas que quizás hoy por hoy no tienen acceso a la inversión, ya sea porque realmente en su cuenta bancaria no pueden invertir, pero también que las personas que no entienden de inversiones y no saben bien cómo organizarse para poder invertir. Sobre todo cuando hablamos de, no sé, fondos más riesgosos, menos riesgosos, conservadores, muchos se enredan, me imagino. Totalmente, y creo que si querés como en lo más básico que sería un fondo sin riesgo, hoy la solución que existe en el mercado tradicional en Chile es que una persona tiene que proactivamente suscribir su dinero y rescatar su dinero. Para eso uno tiene que saber perfectamente cuándo va a necesitar la plata, porque si no, ¿qué haces? Te encontrás el sábado, tenés que, no sé, ir a un gasto médico que no previste. Una urgencia y quiero sacarlo de inmediato. No podés hacerlo. Claro. Porque cómo funciona el esquema tradicional es uno, por ejemplo, el lunes en un horario hábil, como que haría el pedido de rescate y al día siguiente le llegaría la plata a la cuenta. Entonces, eso efectivamente hace que las personas tengan que decir, bueno, no puedo dejar toda la plata para invertir, y ante ese miedo no lo hacen. Entonces, lo que queríamos hacer era resolver ese problema. Como decir, ¿cómo podemos hacer para que de caras a las personas el dinero esté invertido, pero no tenga que estar preocupándose por suscribir y rescatar ese dinero todo el tiempo, y que no tenga el problema de que no es líquido, de que no está disponible 24/7? ¿Cómo funciona en ese sentido? Eso. Si lo comparamos con los otros modelos, ya algo nos aclaraste, pero para alguien que está en su casa y que dice, me tinca, tengo ganas de invertir, pero no sé nada, ¿cuál es el paso a paso que tienen que hacer esas personas? Mira, uno se crea su cuenta de Mercado Pago. Eso se hace de manera muy simple con el root a mano, se saca una foto y con eso carga todos los datos. Y una vez que ingresas en la cuenta, hay una sección que aparece que es haz crecer tu dinero, y eso lo que hace es que, digamos, uno firma un contrato con el Vice, el Banco Vice es con quien efectivamente hicimos esta alianza para poder ofrecer este producto de inversión. Y a partir de ese minuto, lo que termina pasando es que cada vez que la persona ingresa plata a su cuenta, ¿sí? Nosotros somos una cuenta digital como cualquier otra cuenta a la que uno puede transferir dinero, y cuando la plata ingresa en la cuenta, directamente, sin que la persona haga nada, ese dinero se invierte en el fondo, ¿sí? Y ese fondo es un fondo que se llama Money Market, que básicamente es el fondo menos riesgoso que existe en el mercado, que cualquier persona como más sofisticada en el mundo financiero lo conoce como el básico para tener la plata siempre ahí, ¿no? O sea, ¿no podríamos ver caídas? No. O sea, la realidad es que conceptualmente, digamos, lo que pasa es que uno está invirtiendo en papeles como del Banco Central de Chile y de la Tesorería de la República. Si uno mira la historia, o sea, no existe un momento, no se hace... No sé, pues surge el miedo si la rentabilidad, no sé, es negativa. Uno nunca sabe. Y esa es la gran diferencia por ahí de un fondo mutuo distinto, que sí va a instrumentos un poco más riesgosos. Para que se den una idea, en Argentina, que conociendo un poco las condiciones de Argentina y la volatilidad que hay, se creó un instrumento similar que obviamente tuvo muchísima adopción, y hubo un día en la historia que sí fue negativo, pero fue el día del crisis, caos, de cambio de gobierno, que no sabía qué iba a pasar, se cayeron todos los mercados, y eso efectivamente pasa solo en Argentina. Pero el mercado, además, como está regulado en Chile,
tiene un montón de resguardos justamente para este tipo de fondos, esta categoría de fondos de muy, muy bajo riesgo. ¿Y qué otros beneficios o alternativas tiene Mercado Pago para la gente teniendo esta cuenta digital en mi celular? Ya lo hablabas tú, se pueden pagar servicios, se puede pagar con, o sea, el QR para la VIP, se puede cargar la VIP también, uno se puede transferir también. Sí. ¿Pero qué otros beneficios también puedo adquirir teniendo esta cuenta digital? Bueno, tenemos la tarjeta prepago que funciona como una tarjeta de débito, exactamente igual a una Física. tarjeta. Sí, es física y es virtual. Perfecto. Está en sus dos modalidades. Y tiene un montón de ventajas. Para empezar, es una tarjeta que no tiene los datos de la persona, con lo cual, si te roban la tarjeta, digamos, no tienen por dónde tener tus datos, ni saber quién sos, ni usarlo, obviamente, porque no tienen la clave. Y encima, la manera en que llega es súper rápida, porque por supuesto nos apalancamos en Mercado Libre y Claro. la distribución, la logística que tiene, así que en ese sentido súper buena, y uno la enrola, por así decirlo, o sea, cuando te llega la tarjeta, como con un QR se escanea y ahí se linkea a tu cuenta. Y obviamente tenemos un montón como de beneficios asociados a la tarjeta, digamos, Mercado Pago, y también muchos beneficios que hoy por hoy tenemos en el ecosistema, dentro de lo que es Mercado Libre, o dentro de, si deben haber visto que Mercado Pago tiene como nosotros le llamamos los checkout webs, es como sería cuando uno quiere comprar en una tienda online y cuando quiere salir en el carrito y figura cómo quieres pagar, Sí, que por ahí uno puede entrar como directamente a su cuenta digital y pagar, o sea, uno puede pagar con su tarjeta de cualquier otro banco o puede pagar con su tarjeta Mercado Pago y el dinero que está generando rentabilidad. Sí, pasa, por ejemplo, las entradas, no sé, para el estadio, por ejemplo, también Sí. sale esa opción de, incluso te lo dan como preventa y ahí puedes pagar de manera 100%. anticipada. Totalmente. En ese sentido, bueno, hablábamos de las ventajas que tiene, un poco para que los procesos sean más rápidos, ¿cierto? Que todo esté incorporado en un solo medio. Tú lo mencionabas un poco antes, pero te quiero preguntar por la seguridad, que quizás es uno de los grandes temas hoy por todos los problemas financieros que hemos visto en ciertos bancos. Sí. ¿Cómo se garantiza acá la seguridad para las personas? Porque entendiendo que es un modelo nuevo, siempre hay un poco de resquemor a Obvio. lo que uno no conoce. Sí. Bueno, de hecho, creo que una de las, por ahí, funcionalidades que tenemos que es espectacular y no tanta gente la conoce, es que uno en su cuenta puede poner como a una persona, como un amigo de confianza, por así decirlo. Ya. Ese amigo te valida como que quiere ser tu amigo de confianza y esa persona tiene como la posibilidad de que, imagínense que me roban el celular y por algún motivo descubren mi clave y pueden entrar. Si yo le aviso a ese amigo puede directamente bloquear mi cuenta. Ay, qué bueno eso. Mira. Y eso sí, creo que es algo súper... Es muy rápido, sí, y como eficiente. eficiente, como para- tal cual, y que no mucha gente lo conoce. Y por supuesto, nosotros estamos regulados como por la CMF, claro. y con nuestra licencia tenemos que tomar todos los resguardos de fraude, de temas de lavado de dinero y todo lo que tiene que hacer cualquier otro, digamos, banco o actor que quiera jugar en el mundo de las cuentas digitales. Y cuando hablamos de a quiénes quieren llegar con las cuentas digitales, sabemos que obviamente la era digital llegó y muchos nos vamos a tener que ir acostumbrando Nos vamos a tener que adaptar. adaptar, obviamente. ¿A quiénes quieren llegar? Me imagino que hay un público o quizás no. Y también me gustaría ahondar en el tema de la inclusión financiera. ¿A qué nos referimos con eso? Ujú. Efectivamente, nuestro propósito es democratizar el acceso a las finanzas y eso lo que quiere decir en simple es brindarle una posibilidad a todos. Para nosotros todos son bienvenidos en Mercado Pago. Por supuesto que hay gente que al no tener una propuesta de valor similar en otros lados, como que va a tener como una tendencia de querer llegar primero, pero efectivamente vemos nosotros en nuestra base de usuarios, tenemos usuarios de todos los segmentos, de todos los tipos, y la realidad es que nos preocupamos mucho en acompañar a la persona como en esto que sería el camino de la educación financiera, ¿no? Sí. Bueno, como sabrán, hace un tiempo sacamos la posibilidad de poder también comprar criptomonedas, ¿no? Y quizás eso era algo que intuitivamente uno hubiese dicho, no, ¿para qué voy a lanzar criptomonedas? Como algo como muy, no sé, disruptivo, muy distinto. Y la realidad es que nuestro propósito era
ojalá todos prueben comprar un peso en criptomonedas Sí, para saber cómo funciona, para entender, para no quedarse Perderle al el margen. miedo. Exacto. Claro, porque uno piensa que solo un cierto sector, un cierto grupo nomás, como que está compra criptomonedas, yo en mi vida. Que hay que tener un manejo. Claro, Al pues hay que final, tener obviamente un manejo. quizás ese es el problema principal con las inversiones. Bueno, más allá de que es un país que le cuesta ahorrar, entendiendo también las condiciones de los sueldos, pero también tiene que ver con lo que dices tú, con este desconocimiento de cómo funciona el sistema. Sí, y bueno, y hace ahora muy poquito lo que hicimos fue sacar también una funcionalidad que le llamamos reservas, que justamente va eso. en la dirección de lo que decías, que es poder apoyar a las personas para que puedan empezar a organizarse y ahorrar. Entonces uno lo que puede hacer es como crearse estos como reservas que le llamamos nosotros, que son como bolsillos diferenciados donde uno puede ir separando la plata y esa plata Eso está genera buenísimo. Y van con rentabilidad. ítems, no sé, Sí. vivienda, Sí. cómo va, o sea, va diferenciado, vacaciones, emergencias, doctor, no sé. ¿no? 100%, y de hecho es interesante como que uno va viendo en los distintos como mercados, países, como cuáles son los intereses de las personas, ¿no? En Chile, efectivamente, como que la gente, uno de los como principales motivos es vacaciones, como que ellos están todos pensando en Totalmente. ahorrar con tiempo para llegar a las vacaciones. Pero también, por ejemplo, pensando ahora en marzo, cuando Sí. uno pasa las vacaciones y de repente se viene toda una carga. El peor mes del año. Sí, literal. Entonces creo que está súper bueno como poder empezar a acompañar a las personas para que puedan de a poquito ir separando y que esa plata vaya generando rentabilidad y de repente encontrarse en marzo que al menos tiene un colchoncito creado. Sí, algo ahí que pueda Sí. aportar en Y algo. además, perdón que te interrumpa, Tami, pero quizás uno de los grandes consejos que lo hemos conversado en este programa es aprender a visualizar los dineros que uno tiene. Y de Sí, esta forma... como transparentar lo que tenemos. Exacto, Sí. que es lo que le suele pasar a las familias chilenas, que no tienen un control de gastos y por lo tanto llegan a fin de mes sin entender muy bien en qué se les fue el dinero. Esto permite esta separación que me parece un buen Increíble. modelo para lo que tenemos en Chile. Y además estaba leyendo que el mismo sueldo, o sea, me pueden depositar el sueldo en mi cuenta digital, po, ¿no? Claro, que tal eso también cual. te puede ayudar muchísimo a quizás a diferenciar, a dejar un poquito para las vacaciones, para... Y es súper fácil de hacerlo. Eso también hace poco, digamos, logramos como conectarnos al sistema para poder recibir justamente sueldos. Y es súper sencillo. Efectivamente, uno puede entrar a la aplicación, sacar los datos de la cuenta, se lo das a tu empleador Claro. y recibís tu sueldo y ya puedes empezar a separarte desde el momento en que lo recibís. Lo vas destinando. Uno Mira. como que puede automatizar, por ejemplo, Totalmente. si quiere que tal día del mes, que es cuando recibo mi sueldo, se vaya tanta plata, entonces ni siquiera lo tengo que, como tengo la tentación de No gastarlo. lo pienso, como- no lo pienso, solamente que pase. Yo creo sea que eso automático. es muy útil. es Sería muy útil, obviamente, así como que no duele tanto, según yo, como el sacar la platita ahí para cual. otra cosa. Oye, ¿y solamente se puede, tiene un rango de edad, o sea, hay un mínimo de edad para yo hacerme una cuenta digital? Sí, o sea, hoy por hoy tenés que ser mayor de edad. Para Ya, mayor de poder- edad para poder tener una cuenta digital. Bueno, Agostina, muchas gracias por venir acá con Peras y Manzanas y explicarnos todas estas novedades de Mercado Pago. Nosotros vamos a una breve pausa y seguimos con más Peras y Manzanas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Con peras y manzanas. Seguimos de vuelta a nuestro programa con Peras y Manzanas. Estuvo bien entretenido el primer bloque, ¿o no, Rafa? Con Mercado Pago, interesante. Oye, sí, y yo creo Te que... dieron ganas. Me dieron ganas y yo creo que también demuestra que uno tiene que perderle el miedo a actualizarse. Totalmente, sí, y tenemos que adaptarnos, como tú lo decías, Sí. o sea, no queda de otra. Bueno, vamos a pasar a otro tema, porque mañana, 6 de diciembre, estamos a fin de año ya, se va a conocer el IPC, la inflación mensual en nuestro país, y te quiero presentar a nuestro invitado, que si lo podemos ver ahí en pantalla, Carlos Budnevich. Él es economista de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿Cómo Carlos. estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Tamara y Rafaela. No, gracias Encantado a de estar ti. con ustedes. Muchas Gracias a ti. Bueno, Carlos, mañana tenemos este resultado del IPC. No sé si hay decir que hay expectación o no hay expectación. ¿Cómo ves tú el panorama para mañana con la inflación mensual que correspondería al mes de noviembre? Mira, yo creo que voy a decir más bien las tendencias, más que referirme a la inflación Perfecto. puntual del mes. Yo diría que la inflación ha salido un poquito más rebelde de reducir de lo que muchos se anticipaban, digamos, hace, no sé, un año y medio atrás. Es un proceso que
que a medida que estamos cercanos a la meta de la inflación, cuesta cada vez más. Y estamos en ese proceso. Bueno, se espera que hacia fines de año se cierre el año de inflación en torno al 4,5%, Ya. recordando que la meta de inflación del Banco Central es de 3%, pero que el Banco Central trata de lograr esa meta en un horizonte de política que le llaman 24 meses. O sea, ¿ya? en un momento se hablaba de un periodo de ajuste. ¿Seguimos en ese periodo de ajuste o no? Yo diría que el Banco Central ha ido quitando el nivel de contractividad de su política monetaria, y yo creo que va a seguir en ese camino. Todavía no hemos llegado a lo que se llama la tasa de política monetaria neutral. Todavía existe espacio para bajar la tasa, y eso se va a ir dando a medida que hayan noticias de consolidación de la reducción del ritmo inflacionario en Chile. En la medida que eso se vaya consolidando, seguro que el Banco Central va a continuar con su rebaja. Ahora, el espacio tampoco es tan grande, digamos. Ahí hay una duda, siempre hay una discusión entre los especialistas respecto a cuál es esa tasa de política monetaria neutral, que es la tasa de política monetaria, digamos, el nivel de la tasa de política monetaria donde todo está como en equilibrio, no hay presiones inflacionarias ni deflacionarias, ni tampoco la economía está creciendo más de lo potencial, sino que como que toda la economía está en equilibrio, ni en exceso de demanda, ni en exceso de oferta. En ese sentido, Carlos, tú decías que este último periodo ha sido difícil, que cuesta cada vez más reducir esta inflación, que ha sido rebelde. ¿Esto es algo que suele ocurrir en este tipo de situaciones cuando nos vimos enfrentados a inflaciones muy altas y en este pequeño ajuste cuesta más, o es algo particular de Chile? No, yo diría, lo que pasa es que vivimos un proceso inflacionario bastante inédito, que alcanzó su máxima expresión en torno a agosto del 2022, con un 14,1% de inflación anualizada. Eso no lo habíamos visto yo diría, desde principios de los años 90, 93, 94, no recuerdo. Es decir, yo de hecho a mis alumnos siempre les digo, lo que ustedes están viviendo probablemente nunca lo habían vivido, y han, experimentado por ellos mismos lo que significa la inflación y la caída en el poder adquisitivo, que es tremenda. Porque como ustedes bien saben, en general los sueldos y las remuneraciones se pagan en pesos, hay mecanismos de reajuste digamos, para nivelar esos niveles de inflación en función de la inflación pasada, pero esos mecanismos, primero, no son todos los meses, ni tampoco son completamente perfectos. Ayudan, digamos, pero muchas veces hay, digamos, políticas distintas de reajuste con muchas veces, digamos, por ejemplo, o a lo mejor se reajusta una remuneración cada 6 meses, otras empresas tienen, no sé, cada 12 meses, etcétera, etcétera. Depende de la empresa. Entonces, yo diría que, todos los chilenos experimentamos esa pérdida de poder adquisitivo fuerte, y como les digo, yo diría que, este es un caso, yo diría, inédito, quizás en los últimos 30 años. Ahora, hubo también un fenómeno de alza de inflación importante, pero no llegó a ser 14,1 en el año 2008, en que la inflación llegó prácticamente al 10%. Ese es el otro episodio dentro de esos 30 años donde tenemos aceleración inflacionaria. Ahora, sin duda alguna, que es más fácil volver a los niveles de inflación en torno al 3% que el Banco Central tiene como meta, cuando la inflación no se aleja tanto. Por ejemplo, en el caso del 10% del 2008. Cuando se aleja bastante, es más duro el camino, es más largo, y muchas veces más complejo, porque además se juntan elementos que también complican. Por ejemplo, todo el tema tuvimos varios años sin alzas en las tarifas eléctricas, y hoy día estamos experimentando alzas importantes en las tarifas eléctricas, que no tiene que ver tanto con el propio mecanismo o generación de inflación, sino que tiene que ver con el hecho de que desde el 2019-2020 se tomó un acuerdo y se fue prorrogando en el tiempo de no ajustar las tarifas eléctricas, producto de lo que fue digamos, la decisión más en el ámbito político, de morigerar esas alzas. Básicamente nos tenemos que hacer cargo de eso. Claro, producto del estallido. Y esos subsidios en algún momento se tienen que pagar. Exacto. Y ahora estamos pagando lo que dejamos de pagar, digamos, por mucho tiempo, digamos, que son los reajustes
a las tarifas eléctricas. Que se viene una tercera en enero Sí, en del enero. 2025. Y llevarte a eso también. ¿Qué es lo que podemos esperar principalmente para el próximo año, los 3 primeros meses de 2025? ¿Cómo vamos a ver el movimiento de la inflación? ¿Cómo se va a estar moviendo ahí? ¿Vamos a ver cifras más bajas o vamos a estar ahí estables como estamos actualmente? Mira, si en enero el ajuste es relativamente importante, puede que tengamos un efecto transitorio mayor en la inflación. Pero yo, Sí. si tú me preguntas a mí, eso no va a significar una desviación de la tendencia. La tendencia va a Perfecto. ser finalmente a converger al 3%. Pero en el camino, como esto uno puede hacer una analogía, en el camino de los aviones de repente hay turbulencia. Acá en el camino de la reducción de la inflación también podemos tener turbulencia. Y las turbulencias son estos choques de precios que no tienen que ver directamente con la inflación, pero que sí afectan en la medición de la inflación. Y esto puede venir, por ejemplo, por el tema de las tarifas eléctricas, pero también podría venir, por ejemplo, por aumento en el precio del petróleo a nivel internacional, que eso Claro. Chile no lo controla. Y esos efectos se traducen, sin duda alguna, en aumentos en el índice de precio del consumidor, que se reflejan con aumentos más sustantivos, pero yo diría que en general tienden a ser desviaciones transitorias Exacto. y que finalmente se retoma el camino hacia la convergencia. Carlos, en ese sentido, antes tú hablabas de un tema que, bueno, nosotros podemos ver siempre en la calle, que tiene que ver con esta caída del poder adquisitivo. Nos reímos un poco porque siempre sale una declaración de las personas que Es como la frase icónica. frase icónica, todo sube menos los sueldos. Sí. Según lo que nos informa el INE, eso se ha ido ajustando, pero aún así en la sensación ciudadana se sigue sintiendo de que esto se mantiene en el tiempo, de que a pesar de que se han bajado las cifras de inflación, el poder adquisitivo no alcanza para equiparar con esta subida tan grande que tuvieron los precios y que en algún momento quedaron así. ¿Qué podemos esperar respecto a eso? ¿Sabes lo que pasa respecto a los sueldos? Yo creo que hay un elemento adicional, aparte del tema de la inflación, que sin duda afectó, digamos, el poder adquisitivo en esos momentos donde tuvimos esa inflación tan sustantiva y que costó bajar o ha ido costando bajar en el tiempo. También ha ocurrido que el mercado laboral por sí mismo no ha estado muy dinámico. Sí. Y entonces, cuando el mercado laboral no está muy dinámico porque la economía no crece, porque hay poca inversión, bueno, los salarios tampoco van a subir mucho, es muy difícil. Digamos, hoy día creo que estamos viviendo un mercado laboral muy estrecho y que incluso tiene un impacto por el lado también de la oferta laboral, porque con la inmigración hay más oferta laboral. Entonces, tenemos una demanda por trabajo poco dinámica y por otro lado tenemos una oferta laboral que se ha ampliado porque, bueno, los inmigrantes también vienen a trabajar acá y aumenta la oferta laboral y por lo tanto, digamos, es muy difícil en ese escenario de que las remuneraciones se recuperen o crezcan, ¿no? Lamentablemente. Sí. Quiero seguir con el tema de los sueldos, como te decía la Rafa, y quiero llevarte también a un tema con la unidad de fomento, porque sabemos que es un índice que varía de acuerdo, obviamente, o que se reajusta justamente con el mismo IPC, con la misma inflación del mes a mes, y ya hace varios años que se ha instalado esta discusión de que hablábamos de todo sube menos los sueldos, la UF sigue subiendo. Entonces, ¿es factible que los sueldos se puedan fijar o se puedan pagar en unidad de fomento? El año pasado creo que presentaron proyectos de ley. Eso te iba a también, decir. Incluso se han presentado proyectos de ley de este tema. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo ves tú esa idea que según yo ha crecido igual en los últimos años, considerando también este IPC anual que tuvimos del 14%, creo que en el 2022-2021, si no me equivoco? Entonces, sale esa discusión, obviamente. ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico es una muy mala idea. Y después voy a explicar por qué. Ah, ya. Pero déjame hacer una introducción. La UEF u otros mecanismos de indexación, lo que tratan de hacer es proteger en distintos contratos, ya sea laboral, de arriendo, financiero, lo que tú quieras, proteger a las partes que firmaron ese contrato, o en partir a una de las partes, respecto de justamente de la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, es un mecanismo
que trata de alguna manera, compensar el riesgo inflacionario, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La OEF existe por tradición en Chile, desde de la década de los 60, porque nosotros fuimos una economía de alta inflación y muy rebelde. Cuando hablamos de alta inflación y muy rebelde, por décadas tuvimos inflaciones del 30, del 40, del 50%. Y entonces, claramente, y variable además, con episodios de aceleración, otros episodios de desaceleración. Entonces, un mecanismo que se inventó en Chile fue justamente estos mecanismos de indexación como mecanismos de protección de pérdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si tú me preguntas a mí, claro, yo creo que a todo el mundo le encantaría a nivel individual que a uno le pagaran en UEF. Sí, porque pagamos varias cosas en UF. Claro. Ahora, eso desde el punto de vista individual, Ajá. pero cuando uno lo lleva a la macroeconomía, y ese es el punto fundamental, obligar por ley a que todas las empresas, todas las instituciones, el propio fisco paguen sueldos en UEF, lo que hace primero es introducir una fuerte inflexibilidad en el mercado laboral. Y quiero decir lo siguiente, el mercado laboral, para que el mercado se ajuste, se requieren ajustes en el salario real, lamentablemente. ¿Ah? Porque hay shocks de demanda que hacen subir el salario real, hay shocks de oferta que pueden hacer bajar el salario real, hay elementos de mayor productividad que hacen subir el salario real. Cuando tú lo inflexibilizas y lo pones fijo en UF, resulta muy difícil hacer esos ajustes. Y los ajustes se producen entonces si tú fijas un precio, los ajustes se van a producir básicamente en términos de cantidad. Es decir, va a ser mucho más complicado encontrar empleo, va a ser mucho más alta la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Ese es un primer punto. El segundo punto es que la OEF existe en tanto cuanto existe un nivel de inflación alta. Si uno de alguna manera combate la inflación, toda esta discusión de que la pérdida de poder adquisitivo que hubo probablemente el 2022 con los niveles de inflación desaparece. Es decir, y yo diría que en los años que hemos vivido, desde el año, voy a dar un año más o menos de mayor estabilización de la inflación. A partir del año 1998, es decir, prácticamente un poquito menos de 30 años, la economía chilena siempre ha estado, con las dos excepciones que te mencioné, 2008, que llegamos casi al 10%, y la inflación anualizada de agosto del 2022, que llegamos a 14,1%. Sí. Excepto estos episodios, en general la economía chilena ha estado en torno a tener inflaciones del 5, del 4, del 3, del 2%. ¿Ya? Por lo tanto, con la operación del Banco Central autónomo, en general se ha logrado la meta de inflación. Y por lo tanto, el tema de ir perdiendo poder adquisitivo por el tema de la inflación no ha sido relevante, excepto en estos dos grandes episodios, y sí se perdió mucho poder adquisitivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú indexas los salarios a la UEF, la propagación y la transmisión de la inflación, y yo diría más, incluso la generación de una suerte de espiral inflacionario es mucho más fuerte y rápida. Y entonces, la inflación que se produce, un shock inflacionario, por ejemplo, por el precio del petróleo, va a subir el IPC, va a subir los salarios suben los costos suben los precios, y entramos en una espiral inflacionaria muy complejo de dominar. Carlos. Entonces, yo diría que entraríamos a un nivel de inestabilidad inflacionaria muy grande y se le haría muy difícil, o mucho más difícil la pega de controlar la inflación al Banco Central. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver probablemente dosis de política monetaria mucho más fuertes para controlar esos desbordes inflacionarios. Entonces, desde ese punto de vista, no es para nada aconsejable. La manera en que el tema del poder adquisitivo se tiene que enfrentar es con lo que hace el Banco Central, que, como digo, excepto en esos dos episodios, y yo diría que el episodio más complicado fue el del 2022-2023, ese episodio, claro, generó todo este problema de pérdida de poder adquisitivo que lo sentimos los chilenos todos, en particular en, digamos, 2022 y 2023, y que, claro, uno dice, chuta, estoy perdiendo poder adquisitivo, pero la verdad es que la economía chilena necesitaba hacer un ajuste. Y cuando la economía requiere hacer un ajuste, bueno, hay sacrificios. Hay sacrificios de salario real, probablemente cuando suben las tasas de interés del Banco Central,
también los emprendedores, las Los empresas créditos empiezan se a hacen vender más menos, costosos. todos contribuyen a ese ajuste. Y los ajustes en general, lamentablemente, son dolorosos. Sí. El viejo dicho del apriete del cinturón Sí. es parte de este tema del ajuste. Entonces, yo diría, es una mala idea desde el punto de vista macroeconómico, yo no la perseguiría para nada, y lo que tiene que hacer el Banco Central es hacer bien su pega y controlar estos brotes inflacionarios. Yo creo que ahí, en este brote inflacionario que vivimos el 2022, hay efectos externos, sin duda alguna, y fundamentalmente el tema del coronavirus y también todas las políticas expansivas, digamos, que se llevaron a cabo, que se dio el IFE, la política monetaria expansiva. Y por otro lado hay un elemento también propio de los retiros. Los retiros no fueron gratis, los retiros generaron mucha inflación. Carlos. Entonces, yo creo que también habría de parte de ¿cómo se llama?, de los sectores políticos reflexionar también respecto de ciertas cosas que se decidieron en el Congreso, claro, y que generaron en parte, una buena parte, este desborde inflacionario que vivimos. Sí. Entonces, digamos, las enfermedades se combaten cuando uno va a la raíz del problema, y la raíz del problema es la inflación, no es la UEF. Carlos, sí, en ese sentido, tú mencionabas antes que creo que es muy correcto, que al final la UEF se volvió tema porque se generaron estos fuertes incrementos, ¿cierto? De que eran 1.000 pesos, 2.000 pesos, versus lo que estábamos acostumbrados, que era muy pequeño. Tú señalas que traspasar todo a UEF no es una solución. Bueno, lo hemos conversado acá en el programa y que muchas veces en el Congreso se llevan a cabo, se intenta llevar a cabo, mejor dicho, políticas que no necesariamente ayudan al país en lo coyuntural. ¿Qué se podría hacer? Yo sé que algo tú lo mencionaste, pero si no es la UEF la solución, ¿cómo lo podemos solucionar en el corto y en el mediano plazo? Porque evidentemente en Chile sí tenemos unas limitantes de crecimiento, tenemos un mercado laboral que está bajo ciertas condiciones en donde no ha logrado salir. Sí. ¿Qué políticas públicas o qué acciones podemos tomar frente a este escenario de transición que ha sido muy largo además? Sí, mira, si queremos mejorar los salarios, necesitamos innovar más, necesitamos mejorar la productividad laboral, y necesitamos que se despejen las incertidumbres y se despliegue toda la iniciativa empresarial posible a través de proyectos de inversión. Los proyectos de inversión son los que dan empleo. Si tenemos muchas restricciones por el lado de los permisos se demoran, no sé, X años en poder ser autorizados, bueno, es muy difícil, digamos, invertir. Entonces, yo creo que hay que destrabar, como dicen, o despejar muchos de esos permisos, hay que reducir la burocracia y hay que estimular la inversión a través de medidas, por ejemplo, como políticas tributarias. Me parece que hay un anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de bajar la tasa impositiva. Me parece que va en la dirección correcta para estimular más la inversión. Pero es una propuesta tímida, ¿no? Digamos, a grandes problemas, grandes políticas, digamos, con cosas chicas. No se soluciona. O muchas cosas importantes que agregan positivamente a esto, sí se podría hacer, pero cosas parciales, pequeñas y no sistemáticas, integrales, yo creo que no permiten generar una solución al problema que enfrentamos. Ahora, el tema propiamente tal del poder adquisitivo es, claro, todos queremos que las personas ganen más plata, pero la manera es que los salarios suban es a través justamente de lo que yo he dicho: más capacitación a los trabajadores, más productividad, más educación, pero mejor educación, cosa que no estamos viendo lamentablemente en Chile. Y por otro lado, digamos, despejar incertidumbre, estimular la inversión, que hace que con proyectos de inversión que se puedan materializar en Chile, eso es muy generador de demanda de mano de obra. Si esa es la manera de que un país puede generar crecimiento en los salarios nominales y reales. Ahora, yo recuerdo momentos también que fueron muy buenos, digamos, y que en el fondo fueron momentos virtuosos. Cuando el país crecía mucho, era posible también generar aumentos importantes en los salarios reales. Claro. En los 90, después el 2010, 2014, pero cuando ya se entraba el crecimiento económico por distintas políticas o por distintas causas, políticas públicas, bueno, el mercado laboral refleja la debilidad de la economía finalmente. Y eso claramente, bueno, la economía chilena la está pagando y las personas que trabajan también, en el sentido de que en estas condiciones es muy difícil que generar, digamos,
aumentos salariales importantes. Es decir, Carlos. yo creo que aquí tiene que haber un compromiso país, colaboración pública-privada, pero todos tirando el carro Para el mismo hacia lado. una mayor inversión, mayor crecimiento. Sí. ¿Mm? Carlos, muy interesante todo lo que nos estás explicando. Se nos acabó el tiempo, se hace muy cortito, Se hace Rafa. corto, se hace corto siempre. Uno le gustaría estar hablando de estos temas por largo rato, pero no se nos da el tiempo. Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por explicarnos acá lo que está pasando en materia económica, el IPC y todo lo que se viene para el 2025. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación, Tamara y Rafaela. Encantado de estar con ustedes y de poder conversar, digamos, estos temas que son tan importantes para todas las personas. Exactamente. Así que muy agradecido. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Y un abrazo también a todas Chao. las personas que nos están viendo. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Que sea un buen fin de semana para todos y todas. Chao, chao. Chao, chao.